Muy buenas noches, mi nombre es Jorge, soy un CM de la Federación Internacional de Ajedrez. En el día de hoy estaremos viendo una partida disputada por un gran jugador, Onischuk Alexander, de 2641 de Elo, contra el jugador que va a ganar, se llama Giovanni Vescovi, de 2611. Esta partida se jugó en Paikovsky Karpov, el torneo se llama así, y se jugó en el año 2002. Y lo interesante de la partida es justamente Onischuk, es la forma de tratar y cómo tomó la iniciativa ante unas imprecisiones de las negras a raíz de jugar una línea difícil, pero con la cual el descuido de las negras en su valoración para tratar de contrarrestar la ventaja de espacio de las blancas hizo que el blanco obtuviera un ataque muy rápido. Pero mejor vayamos a la partida. Y comienzan las blancas jugando D4. Onischuk va de blancas y las negras deciden jugar caballo F6. ¿Sí? Las blancas deciden jugar C4 y a E6, caballo C3, las variantes clásicas, y en donde las variantes clásicas en el peón de dama, y donde justamente las negras eligen la jugada alfil B4, entrando en los lineamientos de la Nimzo India. Justamente el blanco tiene varias formas de jugar, por ejemplo dama C2, ¿sí? Con la variante capa blanca. Hay una línea muy interesante que es dama B3, atacando el alfil, y si alfil por caballo, dama por alfil. Pero eligen la jugada E3, la variante Rubinstein, y como ya todos saben, en la variante Rubinstein el E3 va acompañado de la idea al hecho de que justamente como las negras amenazan alfil por caballo o directamente o en base a un A3 por parte de las blancas juegan E3 con la idea de caballo a E2, y si alfil por C3, el caballo que está en E2 comería el caballo S3 sin romper la estructura. De ahí la línea y justamente la idea de la jugada E3, y las negras se enrocan, y obviamente en la Nimzo India el negro sabe que muchas veces el alfil tiene que ser cambiado por el caballo de C3, pero por eso ante la pérdida de la pareja de alfiles obtienen un rápido enroque y un rápido contrajuego en el centro, ¿sí? Las blancas deciden jugar alfil D3 para luego jugar caballo E2 y continuar con el desarrollo y las ideas de Rubinstein, y D5. Como dijimos, las negras empiezan a inquietar el centro de las blancas. El blanco tiene que continuar con el desarrollo, por eso la jugada caballo F3. Ya caballo E2 no tiene tanto sentido. Es mejor jugar caballo F3 luego del D5 que han hecho las negras. Y ahora C5, y como vemos, y como suele ocurrir en las Nimzo Indias, el negro rápidamente contragolpea con D5 y C5, porque lo que busca justamente es crear un peón central aislado de las blancas, con el cual van a jugar con el hecho de que van a querer explotar ese peón aislado y la casilla que se encuentra delante del mismo sobre todo. El blanco se termina enrocando y como dijimos hay que tomar en D4 y luego D por D4. Continuamos con D por C4 y luego alfil por C4 llegamos a la situación que estábamos mencionando. El blanco queda con una posición, digamos, ventajosa desde el punto de vista de espacio, pero con un peón débil en la casilla D4, y como ya dijimos, la debilidad principal de ese peón no es tanto su aislamiento, porque si bien no hay un peón que lo defienda, las piezas llegan a defenderlo también. Nos referimos al caballo, el alfil o una torre. La verdadera debilidad se encuentra en la casilla D5 justamente. Ahí donde se encuentra el gran problema, porque si ese peón es bloqueado y detenido con los cuidados necesarios, a la larga en un final, si se cambian las piezas como corresponden, ese peón termina siendo una debilidad crónica. De hecho,
Por eso las blancas muchas veces intentan en esta variante, luego de B6 de las negras, ¿sí?, en algún momento jugar un D5, ¿sí? Porque D5 tiene la particularidad que nos quitaríamos el peón débil de la casilla, pero por otro lado perderíamos la ventaja de espacio y quizás las blancas perderían la iniciativa, con lo cual se decantaría una posición de tablas. Por eso es una decisión que el jugador de blanca tiene que sopesar, ya que el blanco está jugando a ganar, tiene ventaja de espacio, y si se quiere sacar su única debilidad, pierde también la posibilidad de jugar a ganar en la partida. Por eso es que el blanco generalmente no trata de hacerlo a menos que les convengan las tablas. Las negras juegan B6 porque su idea es justamente jugar alfil B7, ¿sí?, para sacar el alfil por dicha diagonal. Y alfil G5 es la jugada de las blancas. Esta jugada va acompañada así a la variante en sí con el peón aislado, porque tiene que empezar a molestar a las negras para que no bloqueen el peón en base, por ejemplo, en algún momento un caballo de 5, entre otras jugadas, sumado al alfil de B7 que se va a encontrar en esa casilla, ¿sí? Por eso alfil G5 es muy buena, ¿sí? Y alfil B7 continúan las negras mirando de 5, mirando de 4, mirando el flanco de rey y tratando de terminar el desarrollo, ¿sí? Claramente la idea de las negras es sacar el caballo por C6 o D7. Generalmente ese caballo, el de B8 sale por D7 y llevar las torres a C8 y a D8 y empezar a jugar contra el peón de D4. Por eso las blancas hacen torre E1, ¿sí? La torre viene a esa casilla para activarse en la columna semiabierta y empezarse a hacer fuerte en la casilla E5 por medio de un caballo. Decimos también que la torre es necesaria en esa casilla porque mira el punto E6 muchas veces, que puede ser un punto de sacrificio, y a su vez la torre es activada de forma natural, ¿sí? Y como la torre es activada de forma natural, eso contribuye a que el blanco siga teniendo más presión en base a su ventaja de espacio justamente, ¿sí? El peón aislado tiene mucha fuerza, pero si no lo acompañan las piezas restantes, ese peón no cumple ninguna función más que estar aislado y nada más. Las negras continúan con caballo BD7, como habíamos dicho, porque necesitan que la dama se mueva desde la casilla de 8 y salga de la clavada del alfil de G5, ya que la dama no podía moverse porque alfil por caballo siempre es amenaza, y luego de G por F6 se rompe el enroque de las negras. Por eso debe enlazar los caballos y torre C1, ¿sí? Otra jugada característica de la posición. Esa jugada va a la columna abierta para disputar dicha columna justamente y hacer fuerza en esa columna en sí, ya que la dama quisiera ir a C7, la dama negra, para salir de la clavada, pero resulta que se pondría bajo los fuegos de la torre. Y ahí está el problema en la situación por parte de las negras, ya que están restringidas, están tratando de sacar sus piezas, pero tienen la incomodidad de no saber dónde poner su dama, justamente. Porque la dama, si va a C7, está mirada por la torre de C1, y si la dama fuera a E7, si bien se movería y conectaría las torres, seguiría clavada, ¿sí? Porque el alfil se encuentra en G5, y cuidado con los D5 también, que son muy peligrosos. Por eso la posición es compleja, y estas posiciones para las negras realmente son difíciles de jugar, y por eso luego de torre C1 sí podemos continuar con la jugada torre C8, lo cual disputa la columna con respecto a la torre de C1, ¿sí? Y esperamos ver cómo decidir el tema de la dama que se encuentra en D8 justamente. Por ello las blancas, ante su excelente disposición de piezas y presionando a las negras en base al hecho de que la dama no sabe bien dónde ubicarse,
Claramente B8 sería una posición muy interesante para la misma, pero no es tan fácil porque siempre la torre de C1 molesta. Las blancas continúan con la fuerte jugada dama B3, ya que no solo sale de la columna, sino que empieza a mirar el alfil de B4. ¿Sí? Ese alfil es interrogado, y si las negras se retiraran, por ejemplo, a E7, perderían un tiempo y las blancas seguirían avanzando en la posición. Por eso es una decisión difícil por parte de las negras y no encuentran mejor idea que hacer la jugada de alfil por C3 para cambiarlo por un caballo. Y si bien torre por C3 es la jugada, ¿sí? También podríamos comer de peón, pero de torre es más activa, porque si bien el peón comiera y defenderíamos el peón de D4, sería un error estratégico porque obstaculizaríamos la torre de C1. Por eso, aunque parezca raro, es mejor capturar de torre, seguir con el peón aislado y activar las piezas como dijimos, lo cual tiene que hacer todo bando que tiene un peón aislado central, porque tiene que aprovechar las ventajas y las bondades de espacio que este mismo le brinda, mejorando las piezas como están haciendo las blancas. Y aquí llega el momento delicado de la partida, por lo cual es muy interesante. Por eso es un modelo a tener en cuenta para todos los que juegan Ninso India y les gusta jugar o entrar en una posición de negras contra un peón aislado por parte de las blancas, ya que uno de los problemas principales es dónde poner la dama. Las negras en este momento hicieron una jugada que fue muy imprecisa, ¿sí? Que es la jugada dama E8, ¿sí? Jugaron a esta casilla porque su idea era justamente desclavar la dama de la clavada del alfil de G5 y poder tener libre su caballo de F6, llevarlo a D5 al caballo y empezar a bloquear el peón central, como habíamos dicho, que las negras deben buscar, o todo bando que lucha contra el peón aislado central. Lo que pasa que la jugada de las negras fue muy imprecisa, porque primero tenían que haber hecho una previa para tratar de seguir con ideas parecidas y tratar de por lo menos no quedar en una posición perdida. Hubiera sido interesante, ¿sí? En vez de dama E8, jugar H6, porque esto le pregunta al alfil qué quiere hacer. Segundo, el negro se da un aire en la posición. Y tercero, si alfil H4, por ejemplo, un dama E8 y continúa la partida. Pero uno diría, la dama se ha desclavado, el negro se ha dado un aire, pero ¿por qué esta variante sería mejor a la que las negras hicieron, y lo cual hizo que fue un error la posición en sí? ¿Sí? ¿Por qué el dama E8 ha sido un error antes? ¿Y por qué H6 intercalar esa jugada hubiera sido importante? Por la sencilla razón que en este momento, luego de dama E8, el blanco encuentra la sutil jugada que es el caballo a D2, ¿sí? Una diferencia muy sutil, que es un tiempo con el cual las blancas van a especular luego del dama de 8 de las negras para tratar de crear un ataque en el flanco rey de las mismas, porque la torre no solo tomó en C3, ¿sí? Para activar la pieza en sí, sino que es característico cuando hay un peón aislado, en el caso del peón dama, que la torre que va a C3, si logra llegar a esa casilla, tener un trampolín para atacar en el flanco de rey si se abriera la posición por medio de torre G3 o torre H3. Esa es la idea que están manejando las blancas y las negras están tratando de evitar, pero han jugado imprecisas, por eso había que hacer H6, pero al dama E8 las blancas jugaron caballo de 2, admiración,
porque cuando las negras hagan h6, ahora veremos que cuentan con la fuerte jugada admiración alfil por h6, ¿sí? Porque luego de g por h6, la torre pasa a h3 y comienza a jugar al ataque en la posición de las blancas en el sector del flanco del rey de las negras. Y fijémonos cómo es tan complicado, ¿sí? Que si en vez de dama e8, en la variante anterior, hubiéramos hecho h6, por ejemplo, no valía alfil por h6, porque luego de g por h6 no contamos con el rápido pasaje porque el caballo obstaculiza el pasaje de la misma, cosa que antes no pasó cuando el negro jugó dama e8, porque ese tiempo le permitió jugar caballo de 2 a las blancas y contar con el tiempo para hacer el pasaje de torre. De ahí la cuestión del por qué, si entráramos en el sacrificio ahora mismo, ¿sí? y haríamos, por ejemplo, caballo de 2, las negras podrían jugar caballo h5 y a torre h3, ¿sí? Podríamos jugar dama g5 y a caballo f3 atacando la dama, alfil por f3 y a torre por f3, caballo de f6. Y como vemos, el ataque se paró, las piezas se reubicaron y ahora hay un caballo f4 en algún momento, si se pudiera jugar o no, y las piezas se reagruparon, el ataque ha sido parado y las negras pueden seguir avanzando con sus planes característicos. Por eso la sutileza y el dama de 8 y el error en sí. Y bueno, como dijimos, caballo de 2, h6, admiración alfil por h6 y luego g por h6, torre h3, pasando el ataque. Tan fuerte es la idea de la posición, y como habíamos mencionado hace un momento en la apertura, que el punto e6 era un tema a mirar luego de torre 1 de las blancas, que las negras tuvieron que sacrificar la calidad en base a torre por c4, porque el punto e6 está mirado por la dama, el alfil y la torre, y tranquilamente un torre por e6 podría haber venido, ¿sí? En algún momento, y por eso, perdidos por perdidos, las negras debieron jugar torre por c4 y a caballo por c4, rey g7 para tratar de acomodar su posición, pero ahora dama g3, la dama entra activa dando jaque e incomodando al rey que se encuentra en la casilla g7, y a rey h7, dama d3, otro jaque preciso, porque el g7 ahora caballo d6, el caballo entra mirando el alfil y la dama, hay que jugar dama b8 para defender la pieza que está en el aire, y ahora aquí viene el secreto de la variante de dama d3, torre por e6, dos signos de admiración, empezamos a desarmar las defensas negras, hay que comer porque la torre entra con mucha fuerza, y ahora torre g3, el complemento del sacrificio. Había que sacar el peón de f7 que defendía g6, por ello se sacrificó la torre, y luego de caballo g4, ya que si el rey se mueve va a recibir mate en pocas jugadas, hay que entregar el caballo para tratar de desubicar las piezas, pero simplemente torre por g4 y a rey f6, dama h7, y la posición se cae, y una gran partida de Onischuk y un tratamiento muy interesante ante una posición restringida contra un peón aislado en el centro en un peón dama.